bueno que están aquí y podemos aprender y podemos examinar un poco de lo que el Señor Jesús dijo. Muchas veces yo me he encontrado a personas que piensan que, por ejemplo, el Nuevo Testamento lo leen, por ejemplo, Mateo o cualquiera de los evangelios, y piensan que se le entiende muy sencillo, pero en realidad no. Lo que el Señor dijo conlleva mucha profundidad. Y a veces, o en la mayoría de las ocasiones, si no lo conocemos o si no estudiamos, como Él dijo un día, escudriñen las Escrituras. No dijo léanlas. En Juan 5:39 Él dice, escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Entonces, es importante entender con claridad lo que enseña el Señor Jesús, lo que estamos viendo, y vamos a continuar viéndolo. ¿Por qué hacemos un repaso? Y lo vamos a seguir haciendo porque está comprobado, en base a muchos estudios, está comprobado que la repetición, los repasos de las clases o de lo que tú quieras, los repasos te ayudan mucho para que esas cosas se queden en la memoria a largo plazo. No nada más se acuerden, por ejemplo, a veces tal vez veamos algo y te acuerdas del día de mañana, tal vez hasta la semana siguiente, pero a veces ya pasan, por ejemplo, 6 meses y dices, ¿qué era? Ya no se queda en la memoria a largo plazo porque no se repasa o no se repite. Por esa es la razón por la que repasamos, y también para si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues con todo gusto pueden externarla, y podemos hablar de esa duda. Podemos tratar de contestarla lo más claramente posible. Bueno, ¿recuerdan lo que vimos la semana pasada? O si no, le damos un repaso rápido desde antes. Algo muy rápido para que podamos repasarlo rápidamente. ¿Trajeron su manual? Sí, sí lo traen. Bueno, ok. Entonces, si nos vamos en su manual, sería algo rápido, pero para ver los conceptos principales, y esperemos que esto se nos quede en nuestro corazón, sí, grabado, exactamente. Bueno, si nos vamos desde donde están el llamado de los 12 apóstoles, y recordamos nada más rápidamente, les digo que no sé por qué razón algo pasó con las hojas que no tienen número de página, pero bueno, después de las tentaciones del Señor Jesús viene el nombramiento de los 12 apóstoles. Ustedes recuerdan rápidamente que por ejemplo, el Señor Jesús llamó a Simón Zelote, que era un revolucionario, era un guerrillero. Ya después ya no lo fue cuando siguió a Cristo, pero era un guerrillero. Llamó a Mateo, que era un publicano. Mateo era un publicano considerado traidor por todos los judíos. No los dejaban entrar en sinagogas, no los dejaban entrar en el templo. Llamó a 4 pescadores, en fin, llamó a otros, y los llamó no por sus conocimientos que no tenían, los llamó por su corazón. Y hablábamos del pasaje que dice, guarda, hijo mío, tu corazón, en Proverbios, porque de él mana la vida. Es decir, la vida está en el corazón. Tenemos que guardarlo. Bueno, después del llamado de los 12 discípulos vienen las 8 o 9 bienaventuranzas. En las bienaventuranzas, rápidamente, ¿qué es ser pobre en espíritu? Humilde. Bueno, más que humilde es reconocer mi absoluta necesidad de Dios. Yo reconozco que sin Él no soy nada, lo necesito. Eso es ser pobre en espíritu. El decirle, Dios, sin ti no soy nada, no soy nadie. Eso es ser pobre en espíritu.
ese reconocer mi absoluta necesidad. Necesito a Dios. El que necesita a Dios y lo reconoce es un pobre en espíritu. Luego, los que lloran, las lágrimas bienaventuradas son cuando lloramos por arrepentimiento, por haber ofendido a Dios, o esas lágrimas que derramamos cuando oramos por nuestros parientes que tal vez no han aceptado a Cristo, u oramos si tenemos un llamado misionero y oramos por el mundo o por gente de algunos otros países, por Israel o X, y lloramos. Esas lágrimas son bienaventuradas. ¿Han escuchado lo último? Bueno, apenas se retractó Trump, pero ¿sí escucharon lo que estaba haciendo desde hace más de un año, separando a los niños de sus padres? Sí, dicen, bueno, yo no he visto algunas imágenes, pero dicen que en realidad los tenían en casi jaulas o enjaulados. Y saben que se basó, no sé si hayan escuchado eso, pero ¿saben que se basó Trump en la Biblia para hacer eso? Y que algunos predicadores estadounidenses, los más acercados a él, lo apoyaron, diciendo que la Biblia así lo establecía y que estaba bien que separara a los niños de sus padres y los encerrara. Bueno, a veces dice uno, no puede ser posible, es aberrante. Aberrante pensar que la gente se apoya en la Biblia para cometer atrocidades, pero lo hacen. Lamentablemente, y apenas se retractó, apenas dijo, no, sí, ya vamos, porque todas las naciones internacionalmente se le fueron encima, lo atacaron. ¿Cómo es posible que hagas eso? Bueno, apenas se retractó, pero es triste. Entonces, bueno, esas lágrimas son bienaventuradas. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Recuerdan qué es ser manso? ¿Qué es ser manso? Tiene mucho que ver con humildad, la mansedumbre, pero la mansedumbre es alcanzar un equilibrio emocional pleno, donde tú te enojas cuando te debes enojar y no te enojas cuando no te debes enojar, donde gastas cuando tienes que gastar y no gastas cuando no tienes que gastar. Hay un equilibrio en tu vida pleno. Eso es ser manso. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, hambre y sed de ser justos, de alcanzar el nivel de justicia de Dios. Pero ¿cuál es esa hambre? Cuando yo realmente tengo un hambre profunda, de todo corazón, no nada más, como decíamos, un antojo, un hambre común, sino un hambre verdadera que se demuestra buscando a Dios, orando con Dios, obedeciendo a Dios verdaderamente. Eso es bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Recuerdan qué es misericordia? Dimos la definición. Pero bueno, es el aspecto compasivo del amor. Y luego, aunque no lo merezca. Es decir, la misericordia es el aspecto, como dijo la compañera, es el aspecto compasivo del amor hacia la persona que está en desgracia, aun cuando no lo merezca. Y como decía el compañero, si yo veo a alguien y nada más me da lástima o pena ajena, como dicen, y no hago nada, eso no es misericordia. La verdadera misericordia obra, actúa. Eso, ojalá se nos vaya quedando, con estas repeticiones, se nos vayan quedando las cosas. Los de limpio corazón, los que verdaderamente hacen las cosas con limpieza, no nada más haciendo las cosas aparentemente bien. Hay gente que puede hacer cosas que, como dicen, aparentan que son buenas, pero no son buenas, porque no las hacen con una limpieza de corazón, las hacen con otras intenciones.
Hay gente que da a otros esperando recibir más de lo que dio. En fin, bienaventurados los que procuran los pacificadores. ¿Recuerdan qué es la paz? ¿Recuerdan qué es la palabra shalom? Que el bienestar supremo. Eso es lo que pagó Jesús. La Biblia dice en Isaías 53, 4 y 5, el castigo de nuestra paz o de nuestro shalom o de nuestro bienestar pleno fue sobre él. Él fue castigado para que tuviéramos un bienestar pleno, supremo, todos nosotros, no nada más para que estemos ahí tranquilitos, no, para eso no fue castigado el Señor Jesús. Bueno, y bienaventurados los que han sido perseguidos por causa de la justicia. No preguntamos eso, pero ¿algunos de ustedes lo han perseguido por ser cristiano? ¿Lo han atacado por ser cristiano? ¿Cómo? La familia es muy común que... Sí, a veces lamentablemente la propia familia, ¿cómo nos gusta influir en los demás? Sí, ¿cómo nos gusta? Bueno, sí les importa, pero para bien. Pero como decía mi esposa, de una persona, de un muchacho que dejó de ser drogadicto, borracho y todo, y su padre dice, no, te prefiero drogadicto, borracho que cristiano. Qué locuras, ¿no? Qué locuras. Eso es una locura. Pero así está el mundo, así está todo esto. Bueno, después de las bienaventuranzas viene que somos la sal de la tierra. ¿Qué es ser la sal de la tierra? Las características de dar, preservar. Ok, era una de las características de la sal, es preservar, dar sazón. O sea, que realmente nosotros tenemos que darle sentido a la vida. Sí, tiene símbolo exactamente de pureza. Y eso es una responsabilidad para todos los cristianos. Todos los cristianos tenemos que ser eso, un símbolo de pureza. Tenemos que darle sazón a este mundo, tenemos que preservar de la corrupción este mundo. Tenemos que hacerlo, es una responsabilidad nuestra. Por eso Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, porque preservan de que esta tierra se hunda en la corrupción, en la maldad. Y también algo muy parecido es la luz. Ustedes son la luz del mundo. ¿Qué características recuerdan tiene la luz? ¿Alguien recuerda? ¿Qué características tiene la luz? Debe ser notable La luz, sí, se tiene que ver. Imagínense. Claro, imagínense aquí, si aquí no estuvieran esos faros, esas luces, ¿por qué vemos ahorita por esa luz? La luz es notable. La luz advierte también. Tiene una función de advertencia, de guía. Ilumina, claro, ilumina. Fueron 3 puntos los que dijiste. Exactamente. El cristiano se tiene que notar, el cristiano Ok. debe de alumbrar el camino al prójimo. Ok. El cristiano debe de advertir el peligro. Advertir el peligro a los demás. Así es. Entonces, eso es importante. Después, un punto más, perdón, sí. cuarto, que realmente la luz que nosotros tenemos que hacer es un reflejo, no es una luz. Sí, sí, la así luz es. que refleja de Jesucristo. Exactamente. Si estamos pretendiendo dar otro tipo de luz, estamos... Exactamente, muy bien, qué bueno, también dijimos ese punto, muy bien. Luego empezamos a ver ya Mateo 5 del 17 al 20, donde el Señor empieza a enseñar sobre que la ley es eterna. Él dijo que no crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darle su verdadero valor cumpliéndola. Y dice, les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma, otras versiones dicen ni una J ni una tilde, y ya vimos que dice J, porque la J en hebreo era la letra más pequeñita. Y tilde es la coma, el acento, esas pequeñas
símbolos que se les ponen a las palabras. Ni una jota o ni un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. Por eso el que no obedece uno de estos mandatos, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos, pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. Si todos queremos ser considerados grandes, entonces hay que obedecer. La obediencia, lo dijimos, es vital en el reino de Dios, es importantísima. Vimos rápidamente que los judíos, para los judíos, decían que Jesús rompía la ley, quebrantaba la ley. Y vimos que ellos le llamaban a 4 cosas, le llamaban ley. ¿Recuerdan cuáles eran esas 4 cosas? Eran los 10 mandamientos, el decálogo. Al decálogo, ok. Allá atrás, al Pentateuco, al decálogo, al Pentateuco o la Torá, que es lo mismo, al decálogo. Luego, ¿a qué otra cosa? Al Tanaj, es decir, a todo el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea, o Tanaj como ellos le llaman. ¿Y a qué otra cosa? A la tradición oral. A la tradición oral. La tradición oral que después se convirtió en la Mishnah y posteriormente se convirtió en el Talmud. El problema es que ellos decían que el Talmud o la tradición oral eran mandatos de Dios, y esos no eran mandatos de Dios, esos eran interpretaciones de los judíos a las leyes de Dios, pero ellos las elevaron a un nivel divino. Y como Jesús eso sí no lo hacía, simplemente lo que Jesús les vino a enseñar es que estaban interpretando mal sus mandatos y poniendo leyes que él jamás puso o mandó. Pero eso ellos así lo hacían. Y bueno, por último, ya vimos hace 8 días lo de Mateo 5, 21, 22, cuando dice: recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo, no matarán a nadie, si alguno mata a otro será condenado, pero ahora yo les digo que cualquiera que se enoje. ¿Alguien se enojó contra su hermano en esta semana? Ojalá, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, no, mejor no hablemos de, la verdad, de veras, antes de que se me olvide, hay que orar por la paz de nuestro país. En las oraciones que tengan cotidianas, en su momento de oración, oren por nuestro país. Estas elecciones han sido muy complicadas. Dios va a poner al que se tiene que quedar. Nosotros hay que orar para que haya paz, que la transición sea en paz, porque nuestro país está con una inseguridad terrible. Han matado bueno, Dios mío, Dios nos guarda, eso lo sabemos, Dios nos guarda, pero han matado a muchísima gente. Está muy mal y bueno, oremos para que todo termine en paz después de las elecciones, que haya paz, es importante. Pero bueno, entonces aquí el Señor Jesús les dice: cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro, y es un nivel más alto de enojo, cualquiera que insulte a otro será llevado ante los tribunales. Y el que maldiga, se enoje tanto que de su boca profiera maldiciones, ese será echado en el fuego del infierno. Y vimos que para Dios, aquel que tiene un enojo de este tipo contra su hermano, para Dios es lo mismo que un asesino. Eso lo dice Primera de Juan. Eso es lo mismo. ¿Sí? Entonces, prohibido el enojo. Ahora, ¿cuántos saben que no sí nos enojamos, ¿no? ¿Cuántos son enojones? Ya no tanto, que bueno. Éramos. Ahora, a veces sí nos enojamos, pero como dice la Escritura, no se ponga el sol sobre tu enojo. Busca sacarlo, perdonar y sacarlo. Hay que quitar el enojo. Hay que quitar el enojo de nuestra vida, porque no nos ayuda para nada. Ese enojo no nos ayuda absolutamente en nada, sino al contrario, nos va dañando cada vez más. Nos va dañando totalmente nuestras vidas. Y como vimos, Él estableció una autoridad suprema, una nueva autoridad.
¿Recuerdan por qué dijimos que él cambió? Él dijo, oyeron que fue dicho, no matarás, pero el que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo, es decir, hizo esa, sí, esa no añadidura, no cambio, más bien regresó la norma a como fue en el principio. Dios siempre, hagan de cuenta, en el Edén se practicaba lo que Jesús dijo, nada de enojo, nada de varias cosas que vamos a ver este día, pero en el Edén se practicaba eso. ¿Por qué Dios permitió entonces ahora, como le decían, bueno, Moisés escribió eso, que el que matare a uno será culpable? ¿Por qué lo permitió? Por la dureza del corazón. Dijo, es que si Dios no cede, ¿qué hubiera pasado? Nadie es salvo, así de sencillo, en ese tiempo. Pero llega Jesús y dijo, se acabó. Ahora las normas, todas estas normas van a regresar como eran en el principio, como eran con Adán y con Eva, como eran desde el principio en el Edén. Eso es lo que estaba haciendo el Señor Jesús, volviendo a establecer las normas que Dios puso desde el principio. Eso es lo que estaba haciendo cuando decía, oyeron que fue dicho esto, pero yo les digo. Oyeron que fue dicho lo otro, pero yo les digo. Regresó todas las normas a como eran, Dios las puso en el principio con Adán y con Eva, porque eso era lo que Dios siempre quiso. Bueno, ahora, hasta ahí vimos. Ahora, vamos a ver al menos 3 puntos en una comparación entre la ley y el evangelio. ¿Qué será mejor? Leer ¿qué será mejor? El Antiguo Testamento para nosotros como cristianos de este tiempo. ¿Qué será mejor? ¿El Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento para nosotros? El Nuevo Testamento. El primero está anunciando la llegada de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? ¿Cómo sé cómo tenía que ser? Perdón, yo pienso que los dos deben de ir unidos forzosamente, ¿no? Aunque nos basamos nada más al evangelio del plan de salvación, pero es vital el que conozca uno el Antiguo Testamento. A ver, ¿alguien piensa diferente? A ver. Yo humildemente. Ay, sí. Humildemente. Muy bien, sí. Bueno, pues tal vez estoy equivocado, pero es lo que yo pienso, que de alguna u otra manera en el Antiguo Testamento todo apunta a ser sombra y figura de Jesucristo. Esto es, que estaba preparado todo, Dios preparó todo para que precisamente se coronara a través de la gracia manifestada por su Hijo con nosotros. Entonces nosotros no estamos, a pesar de que Él vino no a abrogar sino a cumplir la ley, nosotros no estamos bajo esa ley, sino estamos bajo la gracia, porque si estuviéramos bajo la ley, pues también ya no tendríamos ninguna oportunidad. Por eso pienso que para nosotros es más importante el Nuevo Testamento, o sea, el Evangelio de la paz, que la ley. Entonces, no deberíamos casi leer el Antiguo, leer el Nuevo. No, porque uno es reflejo del otro. O sea, a final de cuentas prepara. Todo apunta. El Antiguo Testamento prepara a la llegada de Jesucristo. Pero nosotros como cristianos, entonces ya el Antiguo Testamento pues ya casi no. No, pero eso no fue el nuevo. No, pero dijo que cuál era más, cuál fue la palabra, no usó una palabra, creo que importante sí, ¿cuál es más, bueno, cuál tiene más importancia para nosotros, el Antiguo o el Nuevo Testamento? Yo sigo pensando que el Nuevo. El Nuevo. Ok. A ver, ¿alguien más? Yo pienso que necesitamos conocer la raíz también, ¿no? No nada más podemos enfocarnos en lo nuevo sabiendo que existe atrás. ¿Cómo podemos saber de los problemas que existieron y si no los conocemos, ¿no? O sea, ¿dónde estuvo esa fractura con la cual los judíos
tenían todas esas cosas que en un momento dado Jesús vino a hacernos ver, ¿no? Entonces Ok. yo, para mi gusto, siempre es bueno, ahora sí que buscar en la raíz también, ¿no? Ok, Porque no nomás podemos ok. ver la parte, digamos, de salvación, también tenemos que ver la parte del problema, para mí. Bueno, ok. A ver, levanten la mano ya para votación. Vamos a hacer un simulacro. Bueno, a ver, compañero, tú todavía te damos chance. Nosotros siempre pensamos que vivimos bajo la gracia y que el Antiguo Testamento es bajo la ley. La gracia existe desde el inicio, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces, es primordial cualquiera, bueno, no cualquiera, ¿Te acuerdas ambos. en qué parte, por ejemplo, podemos ver la gracia, en el gracia, Antiguo sí. Testamento? Voy a recordar. Ah, es que el Señor Jesús se manifiesta en la parte del Antiguo Testamento siempre como el ángel de Jehová. Es cuando habla de Sencillo, Jesús. en Abraham. Exactamente, sí. Y Él fue justificado, dice la obra, Cuando en la llega- Escritura, llega por la Jesús, fe. exactamente. Y eso es gracia. Llega Jesús Fue- y los dos ángeles que lo llegan a visitar. Y cuando se van a Sodoma, nada más van dos, ya el Señor Jesús ya no va. Bueno, a ver, para acabar pronto, ¿cuántos creen que lo más importante es el Nuevo Testamento? Entonces, ¿eh? ¿O qué es mejor, el Nuevo Testamento? A ver, ¿cuántos levanten la mano? ¿Y cuántos creen que es mejor los dos? Bueno, 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 para dejarlo en claro, ¿qué pasa? Lo que hemos visto en las clases, en varias partes, que muchos cristianos el Antiguo Testamento casi no lo leen. Leen el Nuevo, y eso tampoco lo leen mucho, ¿verdad? Pero leen el Nuevo. Y el Antiguo no. Pero como dijo el compañero, ¿cómo lees el Nuevo sin tener un antecedente? ¿Cómo lees el final de una novela sin saber cuál fue su inicio, su trama, todo? Claro, los dos son igual de importantes. Los dos tenemos que leerlos todo el tiempo. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Mucha gente llega a pensar eso, que bueno, entonces como nosotros estamos en la gracia, bueno, entonces nada más leemos el Nuevo Testamento. No sé si se han fijado, pero en las Biblias muchas veces, uno de los ejemplos claros es en el libro de Romanos. Cuando Pablo empieza a enseñar, en las Biblias ponen varios pasajes del Antiguo Testamento. Y son cosas que él está enseñando en los días de la iglesia, pero se está basando ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. Las revelaciones que está enseñando en los días de la iglesia las está sacando del Antiguo Testamento. No lo saca de otra parte. Si traen su Biblia, a ver rápidamente, no sé si la traen, pero bueno, la traen en el corazón. Pastor, rápidamente antes de que lleguemos a la cita, pero entonces la pregunta es, y de hecho mi respuesta era por eso, ¿nosotros estamos sujetos al Nuevo Testamento o ya no? Al Antiguo. Mira, por ejemplo, la ley dice no matarás. ¿Estamos sujetos a eso? Sí. Pero, nada más que ahora, ¿por qué no lo hacemos? Antes lo hacían los judíos, antes, ¿por qué no mataban? Por cumplir una ley. Ahora nosotros lo hacemos por amor.
Sí, pero lo que comentaba la semana pasada, llega un momento en que seguir esa ley llega a ser tan estricta que hasta, por ejemplo, los judíos actualmente inclusive hay cosas tan ortodoxos son que no pueden ni oprimir un piso, el botón del elevador porque tiene que ser piso por piso. Porque ellos todavía se basan en la Mishnah, en la tradición oral, bueno, en el Talmud, que ahora es el Talmud. No, eso nunca lo dice la Escritura. La Escritura dice, no harás un trabajo, pero ellos interpretaron trabajo en apretar el botón, trabajo en cargar a un bebé, trabajo en manejar. No puedes manejar porque estás haciendo un trabajo y estás pecando. Pero esas ya son interpretaciones de los judíos, no lo que dice la Biblia. El problema es que ellos anteponen siempre la ley a la misericordia. ¿Qué es un legalista? En la ley. Por ejemplo, cuando Jesús sanó a una mujer que estaba encorvada, que estaba muy mal, y Jesús en sábado la sana. Y el principal de la sinagoga se enoja y dice, ¿por qué no viniste otro día para ser sanada? Y Jesús le dice, hipócrita. ¿En qué se estaba basando el rabino? En la ley. En la ley. Sin importarle la necesidad, la misericordia hacia esa pobre mujer. Jesús le dijo, 18 años ha estado atada así. Y nada más porque hoy es sábado no podía ser desatada. Y le dijo, hipócrita. Legalista es aquel que dice, por ejemplo, no, hoy vamos a orar, tenemos que a fuerza hincarnos, que en la Biblia nunca dice cómo orar, ¿no? No dice si te tienes que hincar, postrar, puedes hacerlo, pero un legalista dice, no, aquí dice, por ejemplo, Padre nuestro que está, si no dices así, ya tu oración no se escuchó, tu oración no sube a Dios. Legalista es el que se basa en lo que está escrito sin importarle la misericordia hacia alguien. No importa lo que hizo Trump. Según ellos, no, es que yo estoy haciendo lo que Dios me manda. Punto. Separo las familias. No le importó el dolor que sentían. Pasaron, dice, yo ni lo quise escuchar. Sí, vi en las noticias que decía ahí que había un video, bueno, un audio más bien, había un audio de cómo los niños lloraban. Imagínense, los bebés siendo separaban desde bebés hasta niños de 9, 10 años, los separaban y no les importaba. No importa. ¿Qué importa que lloren? No importa. Aquí estamos cumpliendo la ley. Eso es ser un legalista. No importa la misericordia, no importa el dolor, que sufra. Eso es lo triste. Pero, bueno, decíamos que íbamos a ver algunos ejemplos de cómo el apóstol Pablo, por ejemplo, vamos a ver rápido en Romanos si tienen su Biblia o si no, le rogamos a David que nos pase. Por ejemplo, Romanos capítulo 3. En Romanos hay muchas partes donde Pablo dice algo y cita una parte del Antiguo Testamento para demostrar que está basado en la palabra de Dios. Por ejemplo, Romanos capítulo 3, versículo 4. Romanos 3, 4. Dice ahí, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. ¿En dónde estaba escrito eso? En el Antiguo Testamento, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Dice lo primero apoyándose
en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. Ahí adelantito en el mismo capítulo, cuando dice del versículo, está un poco más largo, pero del versículo 9 hasta el versículo, bueno, el versículo 9 y 10 nada más para no hacerlo muy largo, 9 y 10 de Romanos 3. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, todos. El siguiente, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Si yo no leo el Antiguo Testamento, ¿de dónde salió el Nuevo Testamento? Del Antiguo. Muchísimo de lo que está, excepto lo que el Señor Jesús enseñó. Ahí sí hubo algunas cosas que Él vino directamente a establecerlas, nuevas, pero lo que el apóstol Pablo enseñaba, ¿de dónde salió? Del Antiguo Testamento. Siempre que Él enseñaba algo, o muchas veces cuando Él enseñaba algo, como está escrito. Lee el Antiguo Testamento, por favor. De verdad, hay que leer el Antiguo Testamento. No es nada más leer el Nuevo. O, como decimos, a veces ni el Nuevo lo leemos. ¿Cuántos leen algunos capítulos diarios? A diario, a ver. Ah, qué bueno, algunos sí. ¿Cuántos más, no? ¿Cuántos no? Bueno, mejor no. No levanten la mano, no hay problema. Pero debemos leer la Escritura es vital. Entonces, bueno, no es ni mejor el antiguo ni mejor el nuevo, es una continuidad. En realidad el Nuevo Testamento es una continuidad de lo que pasó en el Antiguo Testamento, es la continuación. Tenemos que valorar los dos y leer los dos, escudriñar los dos. El segundo punto. Muchas veces hemos pensado o se ha dicho que en Cristo ya es muy fácil. Antes era más difícil. El verdadero cristiano o el verdadero cristianismo no es fácil. El verdadero cristianismo no es fácil. Porque tenemos que cambiar, tenemos que transformar nuestra vida. Antes estaba la ley y había que cumplirla, cumpliendo la ley, que nadie la cumplía. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que cumplir? ¿En qué se resumen todos los mandamientos, como dijo el Señor Jesús? ¿En qué? En el amor. ¿Es fácil amar? Pues claro que no. Si a veces hasta los que están cerca de nosotros no es tan fácil amarlos. Claro. Claro, de hecho los vamos a ver después. Hay 4 tipos, bueno, básicamente de que vamos a ver 4 tipos de amor. Pero en el amor no hay límites. En el amor, cuando yo amo, bueno, yo no está, creo que ahorita Abelardo, pero yo leí su testimonio de perdonar que mataran a sus hijos. Creo que eso me supongo que lo saben, ¿no? De su libro que él escribió. ¿Cuántos perdonaríamos eso? Que mataran a tus hijos, ¿cuántos lo perdonarían? O sí, o algo menos, digo, pues eso ya es el extremo. Bendito sea Dios por la vida de Abelardo y su esposa que tuvieron ese corazón para perdonar a un acto así, perdonar a aquel que mata a tus hijos. En el amor no hay límites. Porque así como Abelardo y su esposa perdonaron a ellos, Dios nos perdona a nosotros. Entonces, el verdadero cristianismo no es sencillo, hay que esforzarse. Ahora también, otra cosa, el tercer punto. Por esta razón, solamente Dios es el único Dios, o el verdaderamente justo, el único Dios justo.
Porque yo no puedo ver, muchas veces los cristianos, bueno, toda la gente tiene prejuicios acerca de las personas. Ay, ¿qué se me hace? Y ese sí es bien canijo. Y no lo conocemos. ¿Quién es el único que puede realmente conocer el corazón de las personas? Solamente Dios. Nosotros nos podemos equivocar. Nosotros podemos pensar mal de una persona y no es así. Nosotros podemos pensar bien de una persona y tampoco es así. Es solamente Dios es el único justo. Nosotros no alcanzamos, no tenemos esa capacidad para ver realmente las cosas íntimas, el secreto del corazón de las personas. David, ¿podrías ponernos el Salmo 44, 20 y 21? Salmo 44, versículos 20 y 21. Fíjense cómo dice ahí, dice, si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Solamente Él conoce los secretos del corazón. Yo no, ni ninguno de nosotros, solamente Él conoce los secretos del corazón. Y por último, pues es que todos somos pecadores. Aún como cristianos, ¿cuántos han, después de que aceptaron a Cristo, cuántos han pecado alguna vez? Si tan buena onda que se veían, miren nada más. Y qué decepción. Se veían tan, no, sí, tan lindos. Dicen, estos no, estos sí. Ya la coronita casi se les va formando ya. Un pedacito así les. Vamos, como dice la Escritura, como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Pero vamos en ese camino y mientras vayamos en ese camino, luego a veces tenemos caídas, pero dice la Escritura que el justo se cae 7 veces, pero de todas ellas se levanta. Entonces, bueno, eso es lo que vimos. Ahora, vamos a ver la siguiente parte. Bueno, el primer punto, redactado correctamente, ok. Bueno, básicamente, el primer punto, el Nuevo Testamento es continuidad del Antiguo Testamento. Toda la Biblia es importante. Toda la Biblia es importante. El segundo punto, el verdadero cristianismo no es fácil. Así de sencillo. Porque realmente tenemos que esforzarnos si queremos realmente estar con Dios. Sí, adelante. Sí. Sí, perdón. En este punto, como verdadero cristiano, debo de entender, ¿sí?, que lo que tengo que manifestar es el evangelio completo, porque si nada más estoy anunciando Jesús es amor, ¿quién me va a perseguir por eso? Nadie, la verdad. O sea, tiene que ser completo todo, ¿sí?, para que en dado momento realmente haya ese rechazo que hay hoy en día, porque si no lo digo completo, es un cristianismo light, mi forma de pensar. Cuando una persona, por ejemplo, tiene amigos o compañeros de trabajo y ellos dicen, pues, ¿qué tal si hacemos una pachanga pero así media loca? Ay, no, yo no le entro. ¿No eres perseguido por eso? Porque tú ya no vamos con la corriente de este mundo, ya no vamos. El solo hecho de ser diferentes en el buen sentido de la palabra, es decir, de que buscamos hacer la voluntad de Dios, eso ya trae persecución. Eso ya no le parece a la gente y muchísima gente quiere obligarnos a que seamos como ellos son. ¿A poco no les ha pasado? La gente quiere que seamos como ellos y quiere que nos volvamos como ellos. Y ya eso trae ese hecho sencillo,
trae persecución. Pero bueno, entonces el tercero, solo Dios es justo. Solo Dios es justo y solamente Él conoce los secretos del corazón. Ningún hombre, solamente Dios. Solamente Dios. Y el último, pues básicamente es que todos somos pecadores, redimidos, pero la verdad es que lamentablemente a veces todavía metemos la pata. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y quien no lo acepte, sí, ya la mentira es su pecado. Así es. Todos somos pecadores, pero bueno, nosotros hemos sido pecadores redimidos. Gracias a Dios. Y buscamos ya no volver a pecar, pero bueno. Pero bueno, lamentablemente luego a veces todavía pecamos. Vamos a ver los siguientes versículos. Ahora sí, las siguientes versículos, Mateo 5, 23 y 24. David, si por favor nos pones en la presentación, dice ahí la barrera insuperable. Creo que es ok, perfecto. Gracias. Ahora, vamos a leer estos versículos, Mateo 5, 23 y 24. Quien tenga el micro puede darle lectura, por favor. Nadie lo tiene. ¿Ya? ¿Alguien lo tiene por ahí? La barrera insuperable, Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto es continuación de los versículos que vimos antes. Recuerdan que los versículos anteriores hablaban de que ustedes han oído de que no se enojen con su hermano y si se enojan, pues bueno, son culpables de juicio. Esto es continuación de los otros versículos. Fíjense nada más lo que es tan importante para Dios, la unidad entre los hermanos. La unidad, que no se rompa la unidad. Para poder entenderlo mejor, vamos a leer los versículos anteriores, el 21 y 22. Desde el 21 y 22, 23 y 24. Para que podamos ver, enlazarlos. ¿Alguien que los lea, por favor? Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno del fuego. Ok, sí, podemos pasar a los siguientes dos, David, gracias. Pero tanto si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto está hablando de la situación, si te enojas contra tu hermano ya tienes un problema. Porque el enojo causa una división entre mi hermano y yo. Entonces dice, bueno, ya te enojaste con él. Por tanto, si traes una ofrenda al altar y allí te acuerdas, traes tu ofrenda de alabanza. Vienes aquí a la congregación el día domingo y vas a cantar. ¿A cuántos les gusta cantar? Bueno, ok. Y vas a cantar tu ofrenda de alabanza a Dios y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Fíjate lo que dice adelante. Deja allí tu ofrenda.
no me des tu ofrenda, te está diciendo Dios. No me ofrendes nada. Deja tu ofrenda. Deja de cantar o la ofrenda que traigas. Deja tu ofrenda. Ve, deja tu ofrenda delante del altar y anda. O ve, reconcíliate primero con tu hermano. Y después me traes la ofrenda. Mucha gente, muchos cristianos, llega el domingo y llegan, no hombre, alaban a Dios o cantan y lo adoran y luego hasta unas lagrimones salen por allí, pero tienen una broncota con su hermano. E inocente o ingenuamente piensan, ay no, Dios ha de estar pero feliz conmigo, miren nada más cómo le canto al Señor, como jilguerito. Como Luis Miguel. Como Luis Miguel o la mamá de Luis Miguel. ¿Cómo le canto al Señor? Y el Señor debe estar bien contento conmigo. Cuando el Señor no está recibiendo absolutamente nada de su ofrenda. Para Dios, para nuestro Padre, lo más importante es la relación entre nosotros como hermanos. Lo primero es que entre nosotros haya unidad, amor y paz. Antes que tú vienes, tú le ofrendas muchas cosas, pero tienes broncas con tu hermano, olvídalo, olvídate. Dios te dice, no me ofrendes eso, no me des eso, no me lo des. Primero ve y reconcíliate con tu hermano. Una vez que estés reconciliado con tu hermano, entonces ven y ofréceme lo que quieras y yo voy a estar feliz. Pero si tú vienes con problemas, con división con tu hermano, no me traigas nada. No me lo ofrezcas porque Dios no lo recibe. Dios no está recibiendo eso. ¿Cómo estamos hoy? No sé, digo, si hoy tú tuvieras un problema, pero si hoy tú recuerdas que tienes un problema, como ahí dice, algo contra ti, o tu hermano tiene algo contra ti, o tú tienes algo contra tu hermano, dé el primer paso y arregle esa situación. Arregle esa situación. Si quieres estar bien con Dios, hay una regla. Para estar bien verticalmente con Dios, tienes que estar bien horizontalmente con todos tus hermanos. Si no, no puedes estar bien con Dios. No hay manera. Tienes que estar bien con tu hermano para estar bien con Dios. No hay otra manera. No hay otra forma. Por eso le pusimos la barrera insuperable. Tú no puedes superar esa barrera si no te reconcilias con tu hermano. No hay forma. No hay forma. No hay manera de superar esa barrera si no primeramente me pongo en paz con mi hermano. Y por ejemplo, depende cuál haya sido el problema. Pero por ejemplo, en el Antiguo Testamento, quien tenía un problema venía y ofrecía un sacrificio. Pero para que ese sacrificio, ahora ya no hacemos eso, obviamente, nada más es un ejemplo. Ofrecían un sacrificio, pero para que ese sacrificio fuera efectivo, tenía que incluir la confesión del pecado, un verdadero arrepentimiento y rectificación de las consecuencias. Por ejemplo, si alguien defraudaba a su hermano con 1,000 pesos, por ejemplo, no bastaba que él que lo defraudó con 1,000 pesos, perdóname, bueno, te perdono, pero ya no te pago. No, hay que regresarle sus 1,000 pesos. Hay que rectificar las consecuencias. Excepto que el otro también, bueno, también te perdono los 1,000 pesos. Pues, ay, qué bueno, sí, ¿verdad?
Amén, ojalá sí. Pero eso lo tenemos que entender. Jesucristo varias veces dijo, Señor, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Que todos sean uno en unidad. Que todos seamos uno como lo que somos, una familia. Nosotros somos una familia. Pero no es un decir. Somos hermanos en Jesucristo, somos hermanos espiritualmente, pero no es un decir. O tiene que ser una realidad, algo verdadero. Porque si no es verdadero, no sirve de nada. No sirve que yo a alguien le diga, ay, ¿cómo no? Tú eres mi hermano, es decir, eres parte de mi familia espiritual. Pero hablo contra él, o lo ofendo, o tengo enojo contra él, o lo defraudo con algo. Como Jesús les decía, hipócritas. Eso sería hipocresía en cualquiera que se llame cristiano. Y esto no lo toma verdaderamente, es un hipócrita. En eso nos convertiríamos, en un hipócrita. Para Dios lo vital o lo importante es la unidad en el cuerpo de Cristo. El que divide el cuerpo de Cristo es un agente del diablo. Así de sencillo. A veces lo podemos hacer inconscientemente o por ser muy carnales, como Pablo le decía a los corintios. La verdad que los corintios eran bien carnales. Pero eran cristianos y con todo y sus defectos, pero eran cristianos. Pero tenemos que aprender a amarnos verdaderamente. No de palabra, no de lengua, sino amarnos verdaderamente, como familia, vernos como ver lo que somos, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Si no, no sirve. Si no, no. Y tenemos que arreglar nuestras situaciones. No sé si alguno de ustedes tuviera una diferencia, pero las diferencias en la iglesia se tienen que arreglar. Se tienen que arreglar entre los hermanos, porque si no, olvídate, Dios no recibe tu ofrenda. No hay manera de que Dios reciba tu ofrenda. Si, por ejemplo, gracias por ponerla, David, dice, la restauración con Dios no puede llevarse a cabo mientras no se restaure la relación del hombre con su prójimo, con su hermano. ¿Podrías poner la siguiente, David, por favor? Ahí mi esposa puso al Snoopy como le gusta. Bueno, dice ahí, la reconciliación debe incluir confesión del pecado, un verdadero arrepentimiento y rectificar las consecuencias si éstas hubieran pasado, si hubiera alguna consecuencia. Y la siguiente diapositiva, este es un principio. Este es un principio que si se rompe con Dios tenemos problemas. Nadie puede tener buenas relaciones con Dios teniendo problemas con su hermano. Hay mucha gente que dice, no, yo con Dios me llevo de maravilla. No, el problema es con mi hermano. Con los cristianos. Eso es una mentira. Nadie puede tener buenas relaciones con Dios si tenemos problemas con nuestros hermanos en Cristo. No hay forma, no hay manera. Y quien lo piense está muy equivocado, no conoce a Dios, o no conoce cómo Dios establece su palabra. Vamos a leer los siguientes dos versículos, Mateo 5, 25 y 26, la siguiente diapositiva, David, por favor. Gracias. ¿Alguien puede leer, quien no haya leído esos dos versículos? Quien tenga el micro. Hacer la paz a tiempo. Mateo 5, 25, 26. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil
y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Jesucristo sigue insistiendo, arregla los problemas, soluciona los problemas. Para Dios, si ustedes lo van viendo, es secuencia de todo esto. Para Dios es muy, muy importante que yo esté en paz con mi hermano, con mi prójimo. Para Dios es vital que yo esté en paz, que yo sepa arreglar los problemas. Dios puede aquí hacer referencia a dos situaciones. A dos situaciones. Si ponemos la siguiente diapositiva, David, gracias. Jesús nos da un consejo práctico. Soluciona tus problemas con los demás. Estamos a tiempo para hacerlo. La siguiente diapositiva, por favor. Puede ser una recomendación de orden práctico, porque muchas veces las diferencias entre dos personas han ocasionado problemas entre dos familias por años o hasta por generaciones. Hay familias que se odian y que tienen una aversión unos con los otros por los problemas que tuvieron sus padres y se van heredando. Pero puede ser también otra recomendación. La siguiente, por favor. Bueno, tengamos o no razón, debemos dar el primer paso para estar en paz con nuestros semejantes. ¿Qué demostraría el dar el primer paso? Si yo tengo un problema con alguien, ¿qué demostraría en mí si yo doy el primer paso y voy con él? ¿Sabes qué? Vamos a arreglar la situación. Obediencia. ¿Y qué reflejaría si yo no lo quiero hacer? No, pues, ¿por qué? Si quieres, no, tú. Soberbia. Pero eso es del demonio, o sea, Pues claro. al final de cuentas, Claro. ¿somos de la luz o no lo somos? Claro. Entonces, eso es lo que demostramos. Si yo doy el primer paso para arreglar mis problemas con mi hermano, estoy demostrando algo bueno en mí, de Dios. Y si no, pues estoy demostrando que soy un orgulloso todavía, que no doy mi brazo a torcer, etcétera. Que estoy mal en sí. El no estar en paz con los demás tiene consecuencias eternas o puede tener consecuencias eternas. Acaba diciendo ahí, o prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel. Hace tiempo, ahí en Amistad Cristiana donde nosotros nos reunimos, fue una misionera gringa. Esta misionera dio el testimonio de un pastor africano. Ella fue al África, ella estaba sirviendo como misionera, fue al África, estaba de misionera. Y nos platicó el testimonio de un pastor africano, y nos platicaba que este pastor era un hombre honesto, era un buen cristiano, un buen pastor, pero pues bueno, todos tenemos nuestras debilidades. Bueno, el chiste es que un día en la mañana, él y su esposa, por alguna razón, se enojan, pero permiten que ese enojo llegue de una manera exagerada. Se enojan, ella le empieza a gritar, él, en un arranque de ira, le da una bofetada, abofetea a su esposa, ella le dice cosas feas, terminan enojados y él, muy cristiano, muy pastor, agarra su camioneta y se va a servir. Fue a servir. En el camino se mata, se estrella y se mata. Su cuerpo lo recogen. Ustedes saben el calor que hace en el África. Para que no se corrompiera, le inyectan muchos químicos.
Y la esposa decía, no puedo dejar a mi esposo. Supo de un misionero alemán en una ciudad no muy lejana de donde ellos estaban, tomó el cuerpo de su esposo así inyectado con todos esos químicos, lo lleva hasta donde estaba este misionero alemán y le ruega que ore por él. El misionero ora por ese pastor y el pastor resucita. Dice el pastor, dice que cuando lo abrazó el misionero alemán, dice que él olía formol, no sé qué les ponen, pero decía que era un olor que despedía el pastor impresionante. Todo su cuerpo olía. Cuando el pastor ya habla y platica, les dice, cuando yo me maté, dice, vi cómo me fui al infierno, me fui a lugares de tormento. Y estuve ahí y en un momento dado Dios me dijo, te voy a dar una segunda oportunidad. Dice, él sentí como algo me tomó y me sacó de allí y desperté. ¿Saben lo primero que hizo? Pues con su esposa. Yo por eso a mi esposa yo quiero mucho a mi esposita, no hay ningún problema. Inmediatamente fue a pedirle perdón a su esposa y arreglar la situación. Ser cristiano no es un juego. Tenemos, como se los hemos dicho, un privilegio enorme, inmenso. Dios nos ha dado a nosotros un privilegio inmenso. No hay forma de con las palabras describir, dimensionar el privilegio que tenemos como hijos de Dios. Como Pablo decía, cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor, porque el pecado produce muerte. Lo que pasa, pastor, es que precisamente, voy a compartir un poquito conmigo de eso, es como querer realmente magnificar el regalo maravilloso de Jesucristo. Nosotros a veces hasta casi vendemos la idea a la gente que invitamos para que le haga el favor de convertirse a Cristo. Cuando realmente nosotros, por esa gracia tan grande, diario tenemos, dice la palabra, que nuevas son sus misericordias, que se renuevan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros sentimos como que ya tenemos el derecho de recibir esa gracia, esa misericordia, esa fidelidad que diario Dios manifiesta en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras despensas, en nuestra salud. Ya lo damos por hecho, cuando realmente debemos de desbordarnos de verdad, porque Él nos ha alcanzado y porque realmente sin merecerlo, Él nos ha rescatado, bueno, en mi caso donde me rescató, y totalmente nos tiene en un lugar tan privilegiado que no podemos menospreciar. Tenemos que ser serios en cambiar o en aferrarnos a uñas y dientes a cambiar nuestra vida. ¿Nos cuesta trabajo? Sí. ¿La carne tiene memoria? También. Pero eso no es mi convicción, es total. Que me cuesta trabajo y que Dios le está costando trabajo conmigo, sí es cierto. Pero yo soy ya de un solo bando. Yo ya no estoy tibio ni estoy en el equilibrio, ¿no? Es de un solo lado, no hay más. Sí dice la palabra, o frío o caliente, o negro o blanco, o la luz o la oscuridad, no hay términos medios. Así es, así es. Somos muy afortunados y sí, muchas veces, a veces se ha vendido un evangelio, así le llaman algunos, barato. Es muy fácil, ¿no? Un evangelio rosa. Si tú te aceptas a Cristo ya no tienes problemas. O casi como diciéndole, tú le das la oportunidad a Dios de ser tu padre. Porque a veces no entendemos, no hemos entendido por toda la maldad que hay en este mundo. Ha cegado nuestros ojos de ver lo terrible que es estar sin Dios y la bendición,
es que no hay ni palabras. Por eso dice la Escritura, el don inefable, Cristo Jesús. Porque inefable es que es algo que no puedes ni tan siquiera expresarlo con tus propias palabras. No hay palabras para expresar lo grandioso que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado, bueno, riquezas. ¿Quién es el más rico de México? Bueno, Slim o quien sea. No es nada. La Escritura dice en el libro de los Salmos que no existe, todo el dinero del mundo no puede pagar la salvación de una persona. Y Dios nos dio la salvación, y Dios nos dio vida eterna, y Dios nos ha dado un sinfín de cosas. Que bendito sea Dios, tenemos que cuidar nuestra salvación. Tenemos que cuidar nuestra salvación porque Dios, así como es bueno, Dios también es justo y no juega. Él espera de nosotros que cuidemos nuestra vida y que nos pongamos en paz con todos antes de que pase algo. Como este pastor se pudo haber puesto en paz, se pelea con su esposa. ¿Por qué razón no se habrá puesto en paz? ¿Por enojón tal vez? Yo también, la verdad, soy enojón. Bueno, aquí mi esposita sabe. Yo tengo un carácter que no es muy sencillo. Yo levanté igual hace rato la mano. Sí, lamentablemente tenemos cosas con las que estamos luchando. Pero tenemos que aprender cada día antes de que te duermas. Dile, Dios, perdóname cualquier falta. Ponte en paz con Dios. Y si tienes un problema con un prójimo, ponte en paz con tu prójimo. Duérmete en paz. Pues, ¿qué tal si tiembla y hasta ahí quedamos? Hay que ponernos en paz. Vamos a leer los siguientes 2 versículos. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva, David? Por favor, gracias. ¿Pueden leer a alguien ese pasaje, por favor? Nueva pauta moral y deseo prohibido. Mateo 5, 27, 28. Oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esta vuelve a ser el Señor Jesús lo que ya dijimos. Oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso que el Señor Jesús dijo? Moisés, la ley de Moisés. Eso está escrito en el Pentateuco. No cometerás adulterio. Está en la ley, en los mandamientos de Dios, en los 10 mandamientos está, no cometerás adulterio. Ahora fíjense cómo el Señor Jesús vuelve a regresar eso. No nada más ya no cometer adulterio, sino nada más como ahí dice, pero yo les digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya no tienes que llegar al acto. Ya no es hasta llegar al acto. Moisés estableció, cuando lo cometas, como cuando Jesús, se recuerdan que estaba escribiendo en tierra y llegan los judíos y le dicen, Señor, encontramos a esta mujer en el acto mismo del adulterio. ¿Qué dices tú? ¿Qué decía la ley? Lo que decíamos, ser legalista. Pues no hay de otra, mátenla a pedradas, apedrearla. Eso es ley. Pero la misericordia vence sobre el juicio, dice la Escritura. Pero eso es lo que estaba escrito, no cometerás adulterio. Pero Jesús vuelve a regresar al principio, vuelve a establecer, a regresar las normas, ya no nada más en el acto, sino Jesús prohíbe hasta ya el deseo o los pensamientos. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si ponemos la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, no se refiere al deseo natural que forma parte del instinto de la naturaleza humana. Dios puso en nosotros un instinto. Ahora, si ustedes se dieron cuenta, ¿hacia quién se refiere? ¿A los hombres o a las mujeres?
¿Qué nos sabrá algo el Señor o qué? ¿O nos habla al tanteo? Lamentablemente sí, y más en aquel tiempo quien más adulteraba era el hombre. Bueno, ahora como que ya hay, sí, hay tanta cosa, pero bueno, ahora, eso es importante, no se refiere al deseo natural. Por ejemplo, yo cuando yo era soltero y yo vi a mi esposa, la verdad les digo, así como que hasta algo se me revolvió adentro del corazón. De verdad, yo dije, qué hermosa. Pero mi esposa es 8 años y medio más chica que yo. Yo tenía 26, 25 casi para cumplir 26, ella tenía 18. Yo dije, no. Sí, siendo honesto, la verdad yo vi a mi esposa y dije, ay, de aquí soy. Pero como yo la veía mucho más chica que yo, dije, no, de veras yo pensé, no. Pero bueno, ya después Dios movió las cosas y sí. Ahora, no se refiere a ese deseo natural que forma parte del instinto. Yo cuando la vi, la verdad, como hombre, la verdad yo dije, híjole, yo quisiera que esa jovencita, bueno, en ese tiempo si fuera mi ayuda idónea, fuera mi esposa. No se refiere a eso, sino que se refiere a aquellas personas que ya deliberadamente ven a una mujer y ya en su mente, en su corazón, se empiezan a imaginar todo tipo de perversiones o ya de cosas lujuriosas. A eso se refiere ya cuando el hombre ha permitido en su corazón muchas cosas que ya están muy mal, ya permite muchas cosas. A ver, aquí el Señor Jesús dice, ya no basta el efectuar el pecado, llegar al adulterio físico, basta el deseo o los pensamientos. A ver, una pregunta. Entonces, ¿Jesús vino a poner las cosas más difíciles o eran más fáciles en el Antiguo Testamento? Porque luego respondieron, los hombres tenían que responder. El nivel tiene que ver lo que Jesús hizo en su carácter humano y que logró vencer tentaciones, y esa es nuestra medida, es nuestro objetivo a lo que tenemos que tender. Y realmente Jesús, sin pecado alguno y en su humanidad, hasta llegó a la muerte y muerte de cruz. O sea, ¿qué vara tan alta o qué medida tan alta tenemos nosotros? Más que la ley misma, porque la ley, usted dijo algo, Dios permitió por la dureza de corazón ciertas cuestiones de justicia entre los hombres, pero aquí estamos hablando de el amor sobre todas las cosas y al ser humano pero que cuesta. entonces es más difícil ahora como lo puso Jesús, porque ya nada más con tener esos pensamientos, ¿no? ¿Es más difícil o más fácil? Yo digo que en general sí es más difícil. A ver, alguien dice que más fácil, ¿por qué más fácil? Yo dije más difícil, pero si alguien es más fácil. Bueno, ¿qué piensan los demás? ¿Es más difícil? ¿Era más fácil cumplir en el Antiguo Testamento porque ya estabas pecando hasta el acto? ¿O es más difícil como vino ahora el Señor Jesús? No, pues ya tan solo con que la desees, pues ya te amolaste. ¿Qué es más fácil o qué era más difícil? ¿O qué es más fácil? A ver, ¿era más fácil en el Antiguo Testamento o es más difícil con el Señor Jesús? A ver, levanten la mano, ¿cuántos dicen que el Señor Jesús la vino a poner más difícil? Ay, no, ya no. ¿La vino a poner más difícil? Pero estando con Él. Sí, si lo tuviéramos aquí al ladito, pero mira, andaríamos como caballos lecheros, ¿no? Bueno, entonces, a ver, ¿cuántos dicen que es más fácil con lo que Jesús dice? ¿Nadie? ¿Una? ¿Quién más? ¿Es más fácil como lo puso Jesús? No, lo puso más difícil. No, porque viene siendo
Tenemos, ok. Ya como que se dividió la audiencia. Lo regresó al estado natural que tenía que ser en Adán y Eva. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí no había pecado. Nosotros vivimos con el pecado y el pecado sigue siendo parte de nuestra propia naturaleza. Es más difícil por nuestro estado, por nuestra naturaleza. Pues ese es el chiste. Queremos oír la verdad. Pues es más fácil. Es más fácil, pero ¿por qué es más fácil? Es más fácil porque algo que tenemos que entender es, bueno, vamos a ver un pasaje, a ver si, híjole, a ver si, es que luego, no, Mateo, no, es creo que ya, a ver, déjenme ver. Proverbios, creo que es Proverbios. Proverbios 12:2. Proverbios 12:2. ¿Alguien lo puede leer? Quien tenga el micro, por favor, puede leerlo. ¿Quién? El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Fíjense cómo ya desde antes estaba Dios hablando acerca de que no deberíamos tener malos pensamientos. Y tal vez tú digas, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el adulterio? El bueno alcanzará el favor del Señor, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. ¿Por qué razón Dios condenará al hombre de malos pensamientos? No de actos, de malos pensamientos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Dios, aunque no haya hecho un acto, solamente tenga malos pensamientos, lo condenará? ¿Por qué razón condenará al hombre de malos pensamientos? Porque peca en su corazón. ¿Algo más? Porque las intenciones no son sanas. Ok. Bueno, tiene que ver. Vamos a leer Proverbios 23, 6 y 7. Proverbios 23, 6 y 7. Fíjense, por esto es que Dios condena al hombre de malos pensamientos. Proverbios 23, 6 y 7. Otra persona que le pueda leer los dos versículos. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Esta es una ley. Dice, ¿cuál es su pensamiento? En su corazón. Tal es él. Esto es una ley. Tal es él. Lo que pensamos, somos. Somos lo que pensamos. Como pensamos, actuamos. ¿Por qué es más fácil cumplir la ley de Jesús que cumplir el Antiguo Testamento? Porque Jesús nos vino a enseñar cuál es la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del adulterio? ¿Cuál es su raíz? Los pensamientos. Los pensamientos. Ahí empieza.
ahí empiezan. En las personas o en los hombres o en las mujeres, cuando permiten que en su mente, al ver a una persona o al ver algo, permiten que en su mente empiecen a forjarse pensamientos de ello y piensan y piensan y piensan, ¿saben qué va a suceder? Lo va a cometer. Lo va a hacer. Tarde o temprano, o más temprano que tarde, lo va a cometer. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Ten cuidado con tus deseos y con tus pensamientos. Esa es la raíz del mal. Hay algunos predicadores que dicen, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen arriba de mi cabeza. Pues que vuelen. Pero sí puedo evitar que hagan ¿qué? Nido en ella. Se quiere hacer un nido aquí, un pajarito, y me quiere hacer sus gracias en mi cabeza, pues no, ¿verdad? Sáquese de aquí, lo saco, ¿verdad? Que vuelen arriba, pero que no hagan nido en mi cabeza. Es lo mismo con los pensamientos. Ya habíamos preguntado, ¿cuántos de ustedes han tenido pensamientos feos? Así bien gachos. Todos. Nunca. ¿Cuál es el problema? Que hagan nido en tu cabeza, que los dejemos estar allí y los consintamos y estemos pensando en ello. Eso va a acabar, como vimos ese versículo, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Eso es él. Cuando tú piensas y piensas y piensas en algo y lo meditas y piensas, lo cometes. Ese es el principio de los pecados. Entonces, ¿por qué es más fácil? Porque Jesús nos está advirtiendo, quita los pensamientos. Por eso en el versículo que vimos, como en y en el anterior, Dios dice, Dios condenará al hombre de malos pensamientos. ¿Por qué condenará al hombre de malos pensamientos? Porque el hombre de malos pensamientos va a acabar cometiendo lo que estaba pensando mal. Entonces es más fácil con Jesús, con lo que Jesús manda, porque Jesús nos está advirtiendo cuál es la raíz del problema. Si yo evito pensar sobre ello, no lo voy a cometer. Porque digo, ay, no, lo quito, fuera. Pero si yo lo consiento. Llevar los sujetos nuestros pensamientos Claro. a los pies de Cristo. Esto es, puede entrar algo si está medio vacío. Por eso es que dice también que cuando un demonio entra y es expulsado por la presencia de Dios, cuando anda vagando por lugares áridos y ve que está vacío, limpio y vacío el lugar donde él estaba, trae a otros 7 y es peor el postrer estado. ¿Y entonces qué debemos hacer? Llenar esa casa, ese lugar con la palabra de Dios. Vamos a leer Filipenses 4:8, por favor. Si nos pones, David, por favor, Filipenses 4:8 y después Colosenses 3:16. Filipenses 4:8. Si alguien más lo puede leer, es bueno que participemos. Filipenses 4:8. Fíjense, esto es lo que dice la Escritura. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto piensen. Y ahora Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Por eso no vamos a cansar de decirlo. Hay que leer la Escritura. Hay que leer la Escritura. Pensar lo correcto, leer la Escritura, llenar nuestra vida de las cosas de Dios.
Esa es la forma como vamos a evitar caer en el adulterio y en otras cosas más. Es decir, no nada más en el adulterio y cualquier otro pecado. Si yo no pienso en eso, no lo voy a cometer. Si yo pienso en la palabra de Dios, voy a estar conectado con Dios. Si estoy recordando lo que Dios dice, voy a estar conectado con Dios, voy a estar libre de todos esos pensamientos que me contaminan, que me llenan de basura. Y otra cosa que podemos hacer, servir a Dios. Servir a Dios. En algo, en lo que Dios te ponga, en lo que Dios te haya dado talento, un don, sirve a Dios. Sírvele a Dios. Por el amor con lo que Él ha hecho con nosotros, sírvele a Dios en algo. No sé, en lo que tú puedas, en lo que Dios ponga en tu corazón, servir a Dios y pensar las cosas que son de la palabra de Dios. Es la forma más fácil de poder vencer todas estas cosas, pero es más fácil cumplir lo que Jesús dice. Aparentemente dices, no, pues está más difícil, no, pues ya, si lo pienso, pues ya me amolé. Pero no, en realidad precisamente ese es el punto. Jesús nos advierte cuál es la raíz. Hay que echar de nuestro corazón, de nuestra mente, todo pensamiento negativo. Pueden pasar pensamientos, pueden cruzar pensamientos, pero no se deben detener en nuestra cabeza. Bueno, ya terminó el tiempo. Bueno, que Dios les bendiga. Nos vemos primeramente Dios la semana que viene. De nada. Recuerden, por favor, orar por nuestro país. Necesita nuestro país de nosotros, de la Iglesia de Cristo.